La Metamorfosis Podcast, un espacio digital donde las voces de la comunidad del Colegio Isidro Molina se transforman en relatos vivos de experiencias, aprendizajes y emociones compartidas. Esto es La Metamorfosis, donde cada voz cuenta. Bienvenidos a La Metamorfosis, un podcast escolar del Colegio Isidro Molina, creado para el Festival Escolar La Mancha por estudiantes de grado sexto a 11. Hoy abordaremos un tema crucial: el uso responsable de la tecnología en familia. En una era digital dominada por los celulares, las redes sociales y los videojuegos, analizaremos cómo equilibrar su impacto. Acompañados por los estudiantes Nicole Ríos, Santiago Arias, Ian Rodríguez, Ángel Carrero, Natalia Ramírez y Charol Rojas, tendremos como invitada especial a Diana Marcela Rodríguez Caicedo, desarrolladora web y psicóloga experta en tecnología humana, certificada por el Center for Human Technology, cofundadora de terapiavidaeduca.com y creadora de un podcast, Salud Mental en la Era Digital. Con ella exploraremos desafíos y oportunidades de la tecnología para estudiantes, padres y profesores. Mi nombre, Javier Díaz. Para desarrollar el podcast vamos a trabajar algunos datos inicialmente. Uno, que es el tiempo promedio invertido en plataformas y dispositivos digitales en Colombia en el 2024. Entonces tenemos que el tiempo dedicado al uso de Internet en los adolescentes es de 8 horas 43 minutos. Esa es una de las cifras, digamos, que son alarmantes y que tenemos que tener en cuenta para que sirvan de marco de la presentación de nuestro tema del día de hoy. El tiempo dedicado al consumo de redes sociales, de solo redes sociales, es de 3 horas y 23 minutos. Nuestros adolescentes y niños están viendo 3 horas 23 minutos redes sociales. Entonces, para que miremos el tamaño del problema, en este caso, del uso de celulares y de redes sociales. Entrando en materia, ya con la doctora Diana, me gustaría contextualizar aún más nuestro tema, y la idea es confirmar o desvirtuar unos mitos que existen en el mundo de la tecnología. El primer mito es que los niños de las actuales generaciones vienen con el chip tecnológico incorporado, que por alguna suerte de magia lo heredaron. Y como que lo adoptamos ya como una verdad absoluta. Entonces, la primera pregunta es con la bienvenida de la doctora Diana, es si considera que esa expresión o ese mito es real o no. Bien, bueno, muchas gracias, Javier, y a todos los oyentes, muchas gracias por el espacio. Antesito de responder esa pregunta específica, quería anotar, basado en lo anterior, en los datos de la cantidad de horas que pasan los adolescentes o que pasamos en redes sociales, en internet, en los dispositivos. Quisiera anotar que según algunos estudios, o hemos encontrado que entre más tiempo pase, específicamente un adolescente en pantallas, en redes sociales, con mayor precisión, más posibilidades tiene de sufrir depresión y de tener trastornos de sueño. Entonces es importantísimo esa regulación del tiempo que pasamos allí. Ahora, en cuanto a la pregunta sobre esta frase de que nacen con el chip, pues bueno, eso es algo que tenemos que como que desmitificar, porque realmente no es así. Los niños que están naciendo en los últimos años y que seguirán naciendo son nativos digitales, es decir, que ellos nacen en un mundo totalmente digital, con gran, con muchos avances tecnológicos, pero ellos lo que tienen, o sea, los niños, uno entre más pequeño es, lo que pasa es que en el nacimiento y en los primeros años de vida, el cerebro es más plástico, es decir, que tiene más capacidad de adaptarse o de cambiar, y por supuesto de aprender. Entonces, los niños pequeños toman un teléfono celular, por ejemplo, y si pasa mucho tiempo, no sé, en YouTube, entonces ellos aprenden rápidamente a cómo utilizarlo. O no solamente las redes sociales, sino cualquier otro dispositivo, cualquier otra herramienta tecnológica.
Entonces, no es que ellos nazcan con el chip, no, nacieron en una era digital, pero tienen un cerebro plástico, mucho más plástico que el nuestro. Además, para agregar, tenemos que las plataformas digitales y las herramientas tecnológicas son diseñadas para que se usen de manera intuitiva, es decir, para que sea muy fácil de usar. Entonces, no esto puede ser quizás una mala noticia para muchos padres que decían cosas como mi hijo es buenísimo en tecnología y pues yo lamento informarles que no es que sea buenísimo porque él no comprende a fondo qué hace la herramienta, simplemente que de manera automática puede utilizarla con facilidad y rapidez, pero ellos a fondo no la conocen tanto. Por eso es que siempre va a ser totalmente indispensable el acompañamiento de un adulto para el uso de estas herramientas. Yo evidencio lo que acaba de decir Diana, que es que a veces uno llegan y bueno, mi hijo, ¿por qué va mal en informática? Si él es un duro, se la pasa todo el día en redes sociales, en el computador, en internet, con celular, con tablet, con videojuegos. ¿Por qué va a perder informática o por qué va a perder tecnología o por qué va a perder robótica? Entonces, es lo que decía la doctora. Todas las plataformas están tan bien diseñadas que son muy fáciles de acceder. Y si usted accede desde una temprana edad, pues se le facilita todo. Pero eso no lo hace un sabio de tecnología, ni de redes sociales, ni de manejo de programación, ni nada de esas cosas. Es como para tener claro esa partecita de que nacen con el chip. Entonces, el primer mito tumbado, no nacen con el chip, sino que porque tienen ese acceso eh, temprano, pueden desarrollar ciertas tareas. El otro mito es el de la multitarea digital. Entonces, que hace referencia a que los niños pueden estar en su computador realizando una tarea, haciendo un trabajo en Word, por decir algo, haciendo una consulta en Google, oyendo música, viendo el partido del Barça contra el Inter y hablando, chateando por WhatsApp con los compañeros. Eso es lo que se llama la multitarea. Eh, Ellos también están diseñados o vinieron así diseñados con ese chip para hacer eso. No, tampoco. Bueno, con respecto a la multitarea, pues tenemos que saber primero que la multitarea como tal no existe. Nosotros tenemos una creencia de que podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. De hecho, se dice que las mujeres pueden hacer más cosas al mismo tiempo que los hombres. Pero esto no es verdad. Lo que realmente sucede, o el nombre correcto de este término, es la alternancia de la atención. Es decir, que cuando yo digo, bueno, yo puedo estar aquí en el podcast y puedo estar hablando con mi hijo aquí al lado al mismo tiempo. Entonces, como que le estoy prestando atención a lo que él me está diciendo y estoy aquí también y estoy en las dos cosas y uno siente que sí, que están las dos cosas, pero realmente mi atención lo que hace es que se alterna. Es decir, yo estoy unos segunditos aquí, un segundito allá, un segundo acá, otro allá, y así estoy en ese movimiento, mi mente, mi cerebro está en ese movimiento, allá, acá, pero realmente no está 100% en ninguno de los dos. Entonces, la multitarea como tal no existe. Cuando hablamos de que las mujeres hacemos muchas cosas al tiempo y a los hombres les cuesta más, pues partiendo del concepto de alternancia de la atención, lo que pasa es que a las mujeres la atención se nos alterna más rápido acá a los hombres. Entonces, nosotras podemos estar alternándonos la atención en estoy aquí, escucho a mi hijo, estoy aquí, escucho a mi hijo, y los hombres sería algo como estoy aquí, escucho a mi hijo, estoy aquí, es como un poquito más lento, ¿no? Sí. Pero la alternancia de la atención como tal no existe. Y pues para dejar el dato, que la Universidad de Stanford, en un estudio que realizó con respecto a la multitarea, nos dice que entre más uno pues haga o intente hacer varias tareas al mismo tiempo, pues peor es su atención en tareas simples. Entonces a veces vamos a hacer algo, alguna tarea simple, cualquiera, escribir algo, no sé, y en ese momentico que solo estoy haciendo eso, me cuesta.
hacer tareas simples por estar constantemente tratando de hacer varias cosas al mismo tiempo. Entonces, multitarea tampoco, y mucho menos en los niños. O sea, si nos afecta a los grandes, a los adultos, pues en los niños definitivamente no. Sí, hay quienes hablan que ese término de multitarea se le debe dar solo a las máquinas, ¿sí? Entonces un computador sí puede ser multitarea porque tiene varios procesadores y cada procesador está encargado de una tarea. Es decir, voy a colocar un ejemplo ahí como para traerlo a términos sencillos. El computador tiene un procesador que hace cálculos matemáticos y otro procesador que hace lenguaje y otro que hace diseño. Entonces, cada uno está especializado en una tarea y por esa razón se puede hablar de multitareas, es hacer varias cosas al tiempo, pero las haría el computador. Entonces, ese multitarea sería para la máquina y no para los seres humanos. Y de hecho, Javier, qué pena, en el tema de la multitarea de las máquinas, pues sabemos que, como lo dices, si hay dos procesadores o varios, entonces cada procesador está haciendo una tarea. Porque si, por ejemplo, hubiese un solo procesador, sería similar a con nosotros. Él hace una tarea a la vez, solo que la hace tan rápido que parece que está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero no, no es así. Entonces, efectivamente, es necesario tener los dos, varios procesadores, incluso en las máquinas, para poder hacer varias tareas. Sí, es correcto. Bueno, profe Nicolás, ¿cuál es su pregunta o como que de qué nos quiere hablar? Sí, yo tenía una pregunta. Esta cuestión de poder como centrar nuestra concentración en diferentes tareas tiene algo que ver con la cuestión o el problema de la sobreestimulación a partir de las pantallas o las redes sociales o en general los dispositivos electrónicos. Bueno, la atención en general, no, no es posible que hagamos múltiples tareas de manera general para todos. Eh, pero como lo menciona, eh, eh, pues ese uso de esas redes y todo eso, pues empeora muchísimo más la atención, la empeora. Pero de manera general, la multitarea no existe. O sea, me atrevería a decir así simplemente no existe. Alternamos la atención, la alternamos, pero no es posible hacer varias tareas al tiempo, aunque nosotros estemos, seamos personas que no utilicemos mucho redes sociales o nos sobreestimulemos con la tecnología. El aporte mío ahí con respecto a la atención que hablaba el profe Nicolás, y es una habilidad que también se entrena. Entonces, en los colegios nosotros entrenamos a los niños desde transición a que tengan una atención, ¿sí? Entonces hay niños que son muy dispersos, entonces eso se va ganando y se va educando y va uno progresando de acuerdo a los ejercicios que pueda realizar. Entonces es una habilidad que se gana con el tiempo y con la experiencia. ¿Cómo se puede abordar el impacto negativo del uso excesivo de las tecnologías digitales en la salud mental de los estudiantes? Bien, bueno, esa es una muy buena pregunta, amplia también, em, pero de manera breve podría decir que para abordarlo, pues primero hay que reducir el uso principalmente de redes sociales, porque hay algo importante aquí y es que debemos comprender que tecnología, el término tecnología es muy grande. Entonces, cuando hablamos de ese término, no podemos decir que toda ella tiene efectos negativos. Lo que tiene más efectos negativos es el uso de redes sociales, por ejemplo, de plataformas digitales que están diseñadas para ser adictivas. Entonces, partiendo de esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, entre tantas cosas sería reducir el uso de redes sociales, por ejemplo, o de las herramientas que tengan esa particularidad de la sobreestimulación, la adicción y demás, reducir el tiempo de uso, priorizar actividades en el aire, en espacios libres, sobre todo, y también muchas actividades como la lectura, la escritura, la pintura, todas estas otras herramientas que contrarrestan los efectos negativos de la tecnología. Todas estas actividades que estoy mencionando hacen lo opuesto a lo que hacen las redes sociales, por ejemplo, el uso excesivo de pantallas, que es mejorar la atención, el pensamiento crítico, entre otras.
Entonces, brevemente puedo decirte esto. Empezar a realizar actividades que contrarresten los efectos negativos de la tecnología en la salud mental y disminuir el tiempo en esas herramientas. Dependiendo la edad de los niños o adolescentes, podría decir que no deberían utilizar redes sociales según la edad o ciertas plataformas o incluso dispositivos digitales, dependiendo de la edad. Pero si está en edad de usarlo, pues puede usarlo en un tiempo limitado, pero también hacer otras actividades como las que mencioné anteriormente. Y esto, allí es donde empezamos a trabajar o a pensarnos en el equilibrio. No es alejar a los niños, a los adolescentes, incluso a nosotros mismos de la tecnología, sino tener un equilibrio para que no sea más el bien que nos haga, no, más no, sea totalmente bien, o sea, que nos haga mucho bien a nosotros, no nos dañe. Esta sería. Bueno, me gustaría saber qué piensan los estudiantes invitados, Sara, Arias, los papás, con respecto a esta pregunta que acaba de resolver Diana. La escuchamos, Arca. Bueno, hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Sara Ríos, soy de grado 11 y pues estoy con Santiago, él es de grado 10º. Hola, buenas tardes. Bueno, pues acá mientras hablábamos un poco sobre todo ese tema, creemos que importa mucho también como el acceso que se tiene a esas redes sociales. Si a ti no te lo permiten, tú no vas a acceder a eso, porque si no te lo permiten, no lo vas a hacer. Y todo eso también depende, yo siento mucho con la crianza que se está dando actualmente de los papás sobre los hijos, porque siento que ahora es más fácil darles un dispositivo para que los niños se entretengan, porque la sobreestimulación que genera en ellos, ciertos programas que ven o incluso las redes sociales o aplicaciones, hace pues que sea más fácil para los papás como tenerlos ahí. Entonces también siento que eso influye mucho en cómo muchos niños van creciendo, porque se acostumbran a eso. Y el hecho de tener acceso una vez va a hacer que sigan accediendo a muchas más cosas más adelante. Por otro lado, me gustaría abordar lo que es eso de que siempre habla la gente como de si se utiliza la tecnología, en consecuencia, pues va a tener pues problemas mentales o algunos trastornos. Y me gustaría también que más adelantico, si se puede, abordar ese tema, porque no siento que en consecuencia eso de que uno, bueno, de que la gente consume, se sufran de esos trastornos, porque depende mucho también del contenido que uno reciba y también como que quiera buscar. Pues porque no es lo mismo pasar 8 horas en redes sociales al día a pasar 8 horas buscando libros o viendo videos pues de cosas informativas. Con respecto a lo que mencionaba Sara, es correcto. Pues pasa mucho, sigue pasando. De hecho, hay unas edades que la Asociación Americana de Pediatría recomienda para el uso de pantalla y en los niños no es permitido. Se hablaba de hasta los 18 meses podían empezar a medio interactuar con ellos, pero de manera muy leve, no necesariamente viendo, por ejemplo, videos en YouTube por muchas horas. Pero ahora en una actualización, pero ahora de la Asociación Americana, Asociación Española de Pediatría, ya hablamos de los 2 a los 6 años, no se debería usar pantallas. Entonces, ¿qué pasa con los papás? Sí, efectivamente, lo vemos quizás a diario, que se le entrega el teléfono a los niños para que se entretengan allí, porque efectivamente en mi podcast tengo un episodio que se llama Niñera Digital, y es porque no hay mejor niñera que YouTube, porque los niños se quedan calmaditos, o sea, ellos se enojan y se estresan, pero si les quitas el teléfono, el dispositivo, si no, ellos están totalmente calmaditos. Y esto pues no está bien por la edad, por su desarrollo. Entonces aquí para favorecer a los padres, podría decir yo, la mayoría de los casos es desinformación. Por eso me parece maravilloso este podcast y este episodio que están trabajando desde la misma institución educativa, porque permite también que los padres conozcan esos temas, se eduquen y entonces a partir de ello, pues tomar mejores decisiones, ¿verdad? Es decir, o sea, muchos papás lo hacen, pero muchos no saben el daño que eso representa para sus hijos y por eso lo continúan haciendo, porque efectivamente, pues los niños se entretienen. Pero sí es correcto que pasa mucho y pues debe haber un compromiso allí de los padres y también de las instituciones educativas, porque finalmente hay una coeducación en esto. Y con respecto a lo que hablaba Santiago, es correcto también, es el contenido, según el contenido que se utilice, así mismo puede ser el daño.
no es correcto, como lo mencionabas, decir que el solo contacto con tecnología ya nos va a producir algún problema psicológico, no, porque es cierto, dependiendo del contenido, pero también dependiendo la edad de la persona que lo utiliza, porque puede ser, por ejemplo, ahora hay muchas plataformas educativas, entonces uno dice, le estoy colocando a mi niño de 3 años la pantalla del celular o de la computadora o de la tablet, pero él allí está aprendiéndose los números, por ejemplo. Pero es que un niño de 3 años no debería pasar 5 horas en la tablet, así sea que se esté aprendiendo los números. Entonces, depende, sí, del contenido, pero también de la edad de la persona o del niño o del adolescente, eh, para la cantidad de tiempo que va a consumir la pantalla, aunque sea educativa. Porque los niños, nuestro cerebro está en maduración, entonces ellos no están listos para gestionar esa cantidad de estímulos. Entonces, hay unas edades, y nuestro cerebro se termina de madurar más o menos a los 25 años, imaginémonos. Entonces, un niño tan pequeñito de 3 años, de 5 años, así sea que esté aprendiendo las vocales en la tablet, él no debería estar tanto tiempo. Entonces, importante el contenido, pero también la edad de la persona que está utilizando la pantalla. Allí podríamos prevenir que hayan problemas psicológicos a futuro en una persona que está consumiendo pues redes sociales o tecnología en general, los dispositivos digitales. Un poco para encadenar la pregunta del profe Nicolás con lo que está hablando Diana, que es con respecto a la atención. Hay una plataforma que los chicos usan mucho, que es la de TikTok. Y TikTok tiene una política o bueno, digamos que una estructura que son videitos ágiles, rápidos, un contenido inmediato y que se corta rápido, ¿sí? Entonces, ahí, cuando yo hablaba del entrenamiento, ese TikTok está entrenando a los niños a que estén atentos por minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos y ya, se acabó el tema, siguiente tema. Entonces, cuando uno aborda temas largos, como en el caso de Nicolás, que es el profe de sociales, donde tiene que presentar un tema gigantesco, entonces ahí los chicos no tienen mucha atención. ¿Por qué? Porque están preparados o se están entrenando para conocimientos que se les den rápido, ya, cortos, y no que tengan un proceso más largo. ¿Qué estrategias se podrían implementar para promover un uso saludable y equilibrado de las tecnologías? Bien. Eh, bueno, muy, muy buena pregunta esta también. Necesaria también para buscar ese equilibrio y para ver que la tecnología también tiene cosas positivas, muchas de hecho. Entonces, a ver, ¿qué podría decir yo como estrategia? Pues bueno, podríamos hablar en casa, por ejemplo, eh, que los padres empiecen a utilizar la tecnología, bueno, pongan los límites necesarios según la edad, también el contenido, sean muy cuidadosos con el contenido que tienen, sobre todo que en los niños más pequeños eviten utilizarla a toda cosa, eviten utilizarla, y que también es muy importante que se respete el uso de tecnologías. En casa no le damos tablet, pantallas a los niños, por ejemplo, entonces cuando vayamos a la casa del abuelo, pues que en casa del abuelo tampoco le den la tablet, ¿no? Algo importantísimo también es que hay que tener en cuenta que la tecnología no debería usarse de manera ambigua, es decir, verla como un castigo o un premio, porque las herramientas tecnológicas hay que verlas o enseñar a los menores a verlas como una herramienta educativa. Entonces, es como que si te portas bien, entonces te dejo usar la tablet, si no, no. No debería ser tan así. Es más bien como enseñar a que es una herramienta educativa, una herramienta que nos ayuda para muchas cosas, para aprender, para conocer, pero no necesariamente un premio o un castigo, porque la tablet, el celular, las plataformas que están en ella no son juguetes. Para uno decir, te quito el juguete, te lo doy, ¿sí? O un dulcecito, no, es una herramienta que hay que utilizar con responsabilidad. Entonces, considero que algunas estrategias para el uso saludable y adecuado, pues es esto, que se use, que se pongan los límites necesarios, que no se use con ambigüedad. Y también considero importante que los papás, por ejemplo, en este caso puntual,
se involucren con ella y dependiendo de la edad del niño o del adolescente, por ejemplo, también jueguen, por ejemplo, o sea, pues un fin de semana, eh, si el niño le gusta un juego que hay allí, entonces juguemos todos juntos, que toda la familia juegue también, como para involucrarse un poco en este mundo y de una vez uno como adulto se da cuenta pues qué es lo que, en qué consiste ese juego en el que el niño o el adolescente está tanto allí. Entonces, en la familia, creo que para utilizar la manera saludable y equilibrada, hay que tener los límites necesarios, pero también hay que involucrarse como padre de familia. Y por lo menos en el caso de los docentes, pues sí, sobre todo llevar mucho al estudiante a comprender que la herramienta, que el dispositivo digital, que incluso las redes sociales pueden servirnos como herramienta educativa. ¿Cómo hago para llevar al estudiante a dejar de, o al hijo a dejar de ver la herramienta no solo como algo de entretenimiento, sino también como algo educativo? Allí vamos a potenciar mucho más el uso de las herramientas y se estarían utilizando de manera saludable y equilibrada, siempre respetando los tiempos según la edad de los tiempos y el contenido, según la edad. Ahorita el profe Javier nos decía, nos mencionaba TikTok, por ejemplo, y en el caso de TikTok, entre otras cosas, que estaba pues con esos videos tan rápidos y demás, TikTok y otras redes sociales no son para niños, ¿saben? TikTok está, según las políticas de TikTok, es para niños mayores de 13 años, o sea, para niños adolescentes ya prácticamente, mayores de 13 años. Y eso que en este momento pues se está trabajando como en una ley para que en Colombia los niños puedan utilizar redes sociales a partir de los 14. Entonces, es importante también que nosotros conozcamos eso, las edades, porque si un niño tiene 10 años, pues no debería tener esas redes sociales. Y cuando tengan la edad, se puede crear la cuenta, si se quiere, pero entonces con la edad real del niño, para que la plataforma pueda filtrar la información que le va a mostrar al niño. De todos modos, insisto, para mí, TikTok, por ejemplo, pues no es una red social que yo recomiende para nadie, pero pues partiendo un poco de lo que está en la norma, pues hay que hacerlo correctamente para reducir el mayor riesgo posible. Pero pues sí, como estrategia, eso, en casa que no se utilice de manera ambigua, que los padres también se involucren y en la escuela, en el colegio, pues promover, enseñar, mostrar que la tecnología no es solamente una herramienta de entretenimiento, sino una herramienta educativa con la que podemos sacar nuestro potencial, pues totalmente. O sea, podemos sacarle mucho provecho a esas herramientas, pero si las utilizamos pues de manera responsable, partiendo de que son educativas. Hay que tener en cuenta también que esas redes sociales como TikTok, bueno, todas las redes sociales eh, y la mayoría de las plataformas se trabaja también es la parte comercial. Entonces uno ve niños que de 6 7 años pidiéndole al papá, a la mamá, que compren algo que está en Chain o en Temu o en Mercado Libre, ¿sí? ¿Y por qué? Porque hay algún TikToker de 8 o 10 años que está haciendo esos videos influyó en ellos. Entonces es una forma de vender. Entonces, todas esas plataformas se usan también para vender, entonces para el comercio. Entonces es una forma de manipular a los niños en el sentido de que de que los inducen a la compra. ¿Qué papel juegan los padres, docentes y estudiantes en este uso responsable de la tecnología? Bien, bueno, esa pregunta está súper conectada con la anterior y bueno, en el tema del rol de los padres, por ejemplo, voy a empezar por allí, pues debemos ser modelos del comportamiento digital, partiendo sobre todo de que los niños, pues entre más pequeños, esto aplica más, de que los niños aprenden más por lo que ven que por lo que se les dice, ¿no? Entonces yo le digo a mi hijo que no debe estar tanto tiempo en la pantalla y yo paso horas y horas en la pantalla. Entonces debemos ser ejemplo de ese comportamiento digital, ¿no? Por ejemplo, el hecho de las notificaciones o que el fin de semana
yo apago las notificaciones de mis dispositivos para estar totalmente con mis hijos, o que cuando yo esté hablando con mis hijos que no sea la pantalla o la notificación la que rompa mi comunicación con él o ese momento con él, incluso que cuando mi hijo me hable, yo suelte el teléfono y lo escuche. Entonces debemos ser ejemplos. En el caso de los padres, pues ser ese modelo de cómo debería ser el comportamiento digital. Por supuesto, hay que mantener como un ambiente de confianza, de diálogo entre los padres para que podamos enseñarles un poco de los riesgos que hay a los niños más grandes sobre todo, de los riesgos que hay, pero sin tanta alarma, ¿no? Y con confianza y eso, y seguramente allí vamos a tener que hablar del ciberacoso, de los roles de identidad, del contenido inapropiado para ellos. Entonces, como vamos a tener que hablar de ese tema, es necesario que los padres pues mantengamos ese diálogo tranquilo, sano, de confianza para poder hablar con los niños. Ahora, hay una herramienta maravillosa que son las de mediación parental. Entonces, por ejemplo, la que yo más utilizo y recomiendo es Family Link, por lo que está asociada a Google, entonces nos permite tener un poco más de control y que incluso con el uso de esta herramienta, que considero que hay que usarla sí o sí si nuestros niños tienen dispositivos digitales, pues, hablamos con ellos y les explicamos para que ellos comprendan por qué esa plataforma no es para él, por qué eso no se debería utilizar, porque sí, es importante esto, porque cuando manejamos de pronto ese tabú, ese silencio o hacerlo rapidito, a escondidas, que él no sepa, entonces lo que creamos es que luego como que le abrimos la imaginación a ellos y ellos van a ir a buscar o van a ir a entrar o van a ir a hacerlo a escondidas o esas cosas. Entonces es importante el buen diálogo y la confianza con los niños y los adolescentes en este tema. Entonces, el papel de los padres considero que son claves partiendo de que deben ser modelos en el comportamiento digital y que deben manejar un diálogo abierto y de confianza para el uso de estas herramientas con los niños, pues y con los adolescentes haya esa seguridad y que entonces cuando el niño le estén llegando mensajes, no sé, eh, de acoso, por ejemplo, entonces él puede acercarse a su padre y decirle, o a su madre y decirle con confianza, con tranquilidad para poder ayudarles. Y en el caso de los estudiantes, de los docentes, perdón, pues entonces vuelvo y hago énfasis en fomentar el uso de la tecnología como herramienta de aprendizaje. Considero que el rol de los docentes es este. Bueno, yo quiero agregar algo ahí que es con respecto a que los docentes estamos con los papás en la obligación de conocer los contenidos de los niños, pero ir más allá. Porque a veces uno dice, sí, mi hijo la pasa, yo sé que él está en TikTok, yo sé que él está haciendo en Instagram tal cosa, bueno. Pero en realidad, ¿qué hay detrás de todo eso? Hay una serie que es de adolescentes, no sé si la vieron, en donde hay un niño que se la pasa todo el día encerrado en su cuarto, en internet, y termina la película o la serie el niño matando a una compañerita, ¿sí? Entonces, todo lo que se juega en las redes sociales, en el juego que tienen los estudiantes, los adolescentes, los niños, y que desconocemos los papás y desconocemos los profesores. Entonces, ahí se hablaban de unos emoticones, por ejemplo, que tienen unos códigos que yo no los conocía. Yo soy profe de informática y yo no conocía esos códigos porque no manejo muchas redes sociales. Y entonces cuando yo vi, dije, oiga, nosotros no conocemos eso. ¿Cuántos profes conocemos de esos códigos que están por debajo de los emoticonos o de los códigos que se manejan en redes sociales? Y lo mismo los papás. Entonces a veces, mandó una carita triste, mandó una carita feliz, mandó tal cosa, y a veces esos mensajes no son tan inocentes, ¿sí? Entonces hay que estar alerta también con eso y empaparnos de todo lo que tienen las redes sociales y sus códigos. La pregunta es, ¿qué aporta el celular al aula y cuáles son sus posibles ventajas y desventajas? Bueno, muy buena pregunta esa también. Yo, en lo personal, y hace un tiempo, consideraba que celulares en el aula no, rotundo no. Lo consideraba una distracción total. Entonces, pues no lo
no lo considera, no me parecía una opción. Sin embargo, pues no puedo desconocer que sí que tiene algunos muy buenos usos que se les pueden dar desde el aula. Entonces, eso lo digo porque pues son los buenos usos que hay. Ya cada profesor, considero yo, en su experiencia en el aula y con el grupo que tiene, y también sobre todo teniendo en cuenta las edades, porque no es lo mismo pues que los niños de cuarto grado estén usando un celular que lo usen los de décimo u once, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo decir con respecto a esto? A mí considero que los dispositivos sí que pueden ser una distracción, porque aunque estemos utilizando una herramienta educativa eh, para trabajar, puede ser que al estudiante, como tiene ya Facebook, por ejemplo, Instagram, bueno, tiene redes sociales, le llega una notificación y pues adivinen qué va a hacer el estudiante, pues va a ir a ver la notificación, va a entrar a la red social a ver, porque no ve que me están notificando que aparecí en una foto, entonces cómo salí en esa foto, ¿no? Entonces voy a ir allí, entonces puede ser una gran distracción. Entonces creo que si esto se regula, si podemos utilizar los celulares, por ejemplo, en el aula, pues entonces ahora sí viene todo lo demás positivo que hay. Entonces, como desventaja, pues está el tema de la distracción, que me parece bastante importante y que es algo muy difícil de gestionar, sobre todo en menores de edad, porque su cerebro es inmaduro, y tenemos que tener en cuenta que las redes sociales fueron diseñadas para ser adictivas. Entonces, como ellas funcionan, hacen que nuestro cerebro vaya de inmediato hacia allá, porque incluso a los adultos nos puede pasar. Entonces uno ve una notificación y uno no, y así sea que uno diga, no, no la puedo ver en este momentico porque estoy aquí ocupada, pero sí parte de mi mente está allí como que, bueno, ¿será quién será? ¿Quién me habrá escrito? ¿Qué me habrán dicho? ¿Será que fue Sutano? ¿Será que fue Precioso? Sí. Entonces es un poco complicado gestionar el tema de las notificaciones de las redes sociales en un dispositivo como un celular, y estar en un ambiente de aprendizaje como es el aula de clase. Esa parte la veo como desventaja, pero como ventaja también hay otras varias, y es que estamos hablando, por ejemplo, de que tenemos acceso a información actualizada. Entonces podemos estar trabajando en algún tema y pedirle a los estudiantes, por ejemplo, que busquen en sus teléfonos o en sus dispositivos sobre el tema tal, y entonces podemos investigar y encontrar información actualizada, porque puede ser que salió un informe, un estudio, una investigación ayer, y entonces eso va a ser la clase o el contenido de la clase más enriquecedora. Entonces, tenemos acceso a eso. Entonces, tenemos esa flexibilidad para investigar. También de alguna manera fomenta la autonomía, y es que sabemos que a veces pasa como que, bueno, no sé hacer algo y me quedo con que no sé y ya, y no sé, y no sé, y es como que, bueno, la mayoría de personas tenemos un dispositivo móvil, y tener un dispositivo móvil con internet es tener como casi que el mundo en las manos. Y cuando hablo del mundo me refiero a, a la información. Es como tener una biblioteca en las manos. Entonces vamos fomentando esa autonomía. No sé algo, entonces puedo investigar para saberlo. Bueno, aquí en el colegio, desde el último periodo del año 2024, implementamos algo, una costumbre que fue que los chicos entregan los celulares cuando entramos a clase. Entonces hay una cajita donde todos colocan los celulares y la dejamos en el escritorio del profe. Este año, pues, seguimos con el experimento. Entonces me gustaría saber qué opina primero Sara y Santiago con respecto a esa estrategia, y pues a la señora Luisa Fernanda a ver también qué opina con respecto a la estrategia que estamos utilizando en el colegio. Bueno, pues con eso considero que fue una decisión muy acertada. Primero porque a pesar de que siempre se informe, pues ya siento que las personas de nuestra edad y bueno, nosotros, como que siempre hacemos como caso omiso a eso. Entonces aún así dijeran como no, no saquen el celular y lo teníamos, pues la gente lo utilizaba. Y después de eso siento que la gente se concentra como más en las clases, presta más atención y sí, fue como una decisión muy acertada y sería
muy bueno que lo siguieran implementando. Bueno, por otra parte, pues a pesar de que sí siento que ayuda y ayuda mucho con la atención, porque no hay como esa de tengo el celular ahí, lo puedo sacar, esperen y me escondo para que no me vean. Entonces siento que de alguna forma sí hace que nuestra atención se centre más a la clase, pero también hace que, siento yo, que hacen como que satanicen esa idea de tener el celular, de cómo lo van a utilizar, de todo eso. Y pues por lo menos en el caso de mi curso sí se tomó como mal esa decisión, porque ellos estaban buscando como otra forma de que se les diera como, no, no lo saquen, pero igual entiendo que es muy difícil como decirle a unos adolescentes de 16 años, por favor no saquen el celular cuando es un cuando es un gran distractor. Pero pues siento que sí, también el hecho es como buscar muchas alternativas para entender que no está mal, pero el hecho es que hay espacios, hay momentos para todo, y es no satanizarlo, sino entender que hay otras formas de utilizarlo. Buenas tardes, estoy un poquito disfónica, qué pena. Pues personalmente nosotros en la casa con mi esposo tenemos en común acuerdo que los niños no pueden tener celular hasta los 16 años. Nosotros cuando utilizamos tecnologías por medio del computador y va con control parental y sí lo tenemos súper claro, aunque sí existen familiares que no están de acuerdo, pero pues las reglas son las reglas, independientemente de que si estamos avanzando, de que se necesita para todo, pero no, porque eso lo que dice la profesional es abrirle pues las puertas al mundo y de qué manera, porque todo el tiempo no estamos con ellos. ¿Qué estrategias podemos implementar para el uso equilibrado sin prohibiciones drásticas ante las pantallas, los celulares, la tecnología en sí? Bien. Bueno, como estrategias, considero que primero, pues establecer reglas, ¿no? Que sea algo definido, reglas tanto en casa como en el colegio, como bien lo han estado mencionando. Entonces, por ejemplo, la estrategia que nos dice el profe Javier, maravilloso, es algo que se está haciendo y que todos saben que es la norma, se llega y se pone el celular en la cajita. Entonces, eso, por ejemplo, es una estrategia, una buena estrategia para ese uso equilibrado, partiendo pues de que no, o sea, no es algo como, no es algo tan impuesto, sino que es algo que todos sabemos y lo vamos a hacer así. Y en casa, como decía la señora Luisa, la norma es después de los 16 años, entonces esa es la norma y así se va a cumplir y ya. Entonces, lo principal es establecer pues como esos acuerdos que sean claros para todos y pues que se cumplan, por supuesto, que se vaya, que se encamine hacia allá, que los jóvenes conozcan el porqué y demás. A ver, nosotros sabemos que los adultos somos la autoridad y somos los que tomamos las decisiones y pues a nuestros hijos y a los estudiantes pues no les queda de otra que acatarlas. Pero partiendo de esta frase que dice, de estas palabras que dicen, que están en la pregunta, sin prohibiciones drásticas, considero que lo que hay que hacer es explicarles. Entonces, en la medida que nos sea posible, pues explicarles. Puede ser que ellos no lo entiendan ahora o que no les parezca que uno les esté explicando, pero es bueno que lo sepan. Entonces, por decir algo, yo no dejo que mis sobrinos, por ejemplo, utilicen redes sociales. Entonces, tenían sus redes sociales, TikTok, Facebook, todo esto. Entonces, vamos a eliminar todo esto y lo vamos a eliminar por esta y esta razón. Entonces, no, pero yo quiero sí, lo quieres, pero es que no es así. Entonces, por ejemplo, lo que les mencionaba anteriormente, de que TikTok dice que está lo pueden utilizar niños mayores de 13 años, que de todos modos, considero que sí que los padres ya deben tomar la decisión ellos de cuándo utilizar la red social, aunque la red social diga que es para los 13 años en adelante, porque pues también hay que tener en cuenta, como nos decía el profe Javier al inicio, de que pues aquí hay también un objetivo comercial en esas plataformas. Entonces entre más gente, entre más personas estén dentro de ella, pues mejor para la plataforma, más ventas, pues va a ser más rentable. Entonces finalmente la decisión la toma es uno. Em, lo que quería mencionar era que los niños, entre más pequeños son, más grande debería ser el dispositivo que utilicen digital. Es decir,
Si es un niño de 8 años, entonces, por ejemplo, deberían utilizarse el computador, un computador y que desde allí trabaje, desde allí incluso juegue, desde allí haga las tareas y demás. Sí, entre más, no sé, después puede ser 12 años, entonces ya puedes tener tablet, por ejemplo, y ya si es mucho mayor, entonces un celular. Pero un niño pequeño, o sea, el dispositivo digital que debe tener un niño, entre más pequeño es, tiene que ser más grande. Imaginémonos un niño de 8 años con un celular. Un celular es un dispositivo muy pequeño en el que se pueden ocultar más cosas o en el que el adulto no lograría supervisar con tanto detalle. Entonces, la recomendación es, entre más pequeño es el niño, más grande debe ser el dispositivo, por seguridad, pues como para que podamos tener también un poco más de regulación y de acompañamiento y cuidado con el contenido que consumen los niños y los adolescentes. Bueno, aquí hay algo también importante que hay que tener en cuenta, que lo acaba de decir la doctora, y es ese control que debemos hacer los padres y en la casa. Entonces, se ha establecido una costumbre que también es un mito, que es que si el niño está o el adolescente está encerrado en el cuarto con su computador, está en un espacio seguro. Entonces, ese mito de que, no, mi hijo no sale a la calle, no, él se la pasa en el computador, no, él no sale nunca ni a la puerta. Entonces, ¿qué tan seguro es tener al hijo en la casa, encerrado en un cuarto, sin saber qué está haciendo en el computador, diciendo que a las 2 3 de la mañana está haciendo tareas? Entonces, ¿qué tan seguro es eso, si eso es un mito o es una realidad? No, no, pues para nada seguro, para nada seguro. De hecho, una de las cosas que busco casi siempre fomentar en estos temas de tecnología y de equilibrio digital es que es mejor que los niños pasen más tiempo afuera, que salgan a jugar, compartan con otros niños y demás, porque incluso estas actividades contrarrestan los efectos negativos de la tecnología. Entonces, cuando un niño está con su teléfono en su cuarto, entonces no, pero es que él está chateando con los otros amigos y demás, pero eso no ayuda a este desarrollo socioemocional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un niño está afuera jugando con los amigos, por decir algo, se rompió una pelota, entonces ellos tienen que pensar en cómo van a solucionar eso, o que este se enojó, entonces cómo solucionamos el problema. Entonces es importante que ellos tengan contacto con el mundo real. Y no, pues no es que está chateando ahí, no, él habla con los amiguitos por ahí, por WhatsApp o por Messenger. No, es mejor que hable cara a cara, pues. Y pues, por supuesto que estar con un dispositivo digital, o sea, es abrirle la puerta al mundo y sabemos que en Internet hay mucha información y mucha de esa información no es, o sea, es un contenido inapropiado para ciertas edades. Entonces, definitivamente no. Y aunque si estamos hablando de un adolescente, pues es importante de alguna manera que ellos tengan sus espacios, pero entre niños más pequeños no. Es mejor que esté jugando en la calle con la pelota a que esté en el cuarto con un celular. Bueno, ya para terminar, pues queríamos dejar algunas conclusiones. Una es que la tecnología es una herramienta poderosa si se usa con conciencia y con un acompañamiento, bien sea de los padres o de los educadores o de un adulto responsable. Hay que reforzar este mensaje y hay que estar, digamos, muy atentos a todas las situaciones que se presentan con el uso de la tecnología en los estudiantes y los niños en la casa. Eh, Hay que recordar que el diálogo y se debe implementar de manera asertiva con los chicos y de negociar con ellos, no imponer, sino negociar. En el colegio trabajamos una cosa que es la disciplina consciente, que es hacer entender a los estudiantes por qué se da una orden. Entonces, por qué hay una norma, por qué hay una ley y por qué decimos no a los celulares o por qué decimos sí a los celulares en determinados momentos. Entonces, eso va a generar un autocontrol en los estudiantes. Eh, Nada, darle las gracias
a la doctora por su amable tiempo, por habernos acompañado. Eh, la idea es que sigamos a la doctora en los podcasts, en el podcast de ella. Ella tiene un podcast en Spotify que se llama Salud Mental en la Era Digital. Entonces, todo lo que es contenido de salud mental que esté relacionado con tecnología, con computadores, videojuegos, ella tiene un podcast muy bonito ahí. Y del trabajo que ella hace en la página web de terapiavidaeduca.com. Entonces ahí pueden ingresar y encontrar unos recursos gratuitos para los papás, para los estudiantes que tienen alguna preocupación en el uso de la tecnología. Además, la autora tiene un libro que es un libro que se llama Uso de dispositivos digitales en niñas, niños y adolescentes, guía para padres. Y es un libro que lo encuentran también en una página web que es autoreseditores.com. Entonces, los invitamos a que la sigan, a que busquen esos recursos y que ojalá y se compren el libro. Entonces, muchas gracias a Diana, muy amable, por todo su tiempo, a los que estuvieron y los esperamos en un nuevo episodio. Gracias, Diana, muy amable. Muchas gracias. 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 Gracias, muchas gracias, Javier, por la invitación. Y pues nada, quería solamente cerrar con que la tecnología tiene sus riesgos y tenemos que conocerlos y hacernos responsables, pero también tiene sus cosas buenas, como por ejemplo este podcast. Esto es tecnología y está siendo creada por estudiantes también. Entonces sí que podemos sacarle provecho y qué bueno que sea de esta manera educativa. Felicitarles y muchas gracias por la invitación. Gracias por ser parte de esta transformación en la metamorfosis. Hoy, como siempre, sus voces convirtieron aprendizajes en relatos y emociones en conexiones. Recuerden, aquí cada historia cuenta y la próxima podría ser la tuya.